Hay personas que enferman el cuerpo por no lograr dominar la propia mente. Lo sientes, sabes cómo es acostarte y no conseguir apagarla, sentir el corazón acelerado incluso cuando todo está aparentemente en calma, pensamientos que no se detienen, recuerdos que pesan, miedos que fabrican monstruos donde antes solo había silencio. Y cuando te das cuenta, ya ha pasado otro día más viviendo prisionero dentro de tu propia cabeza. Pero ¿y si te dijera que eso puede cambiar? Que el estoicismo, esa filosofía antigua, fría, práctica y poderosa, tiene soluciones reales para una mente que no da tregua. Hoy vas a escuchar 11 soluciones estoicas para callar el ruido mental, disolver la ansiedad y dejar de ser rehén de tus propios pensamientos. Y no estoy hablando de trucos rápidos, estoy hablando de transformación, de sabiduría estoica aplicada como espada y escudo. Así que deja tu like, suscríbete con un clic y comparte este video con alguien que vive librando guerras internas. Y si este mensaje ya está hablando contigo, declara en los comentarios con convicción: voy a comandar mi mente, porque necesitas recordarlo y repetirlo hasta vivirlo. Quien gobierna la mente, gobierna la vida. Existen pensamientos que no deberían durar más que unos pocos segundos, pero por falta de vigilancia terminan robando horas, días y a veces años de tu vida. La ansiedad, la mayoría de las veces, no empieza con algo grande. Empieza con una chispa, un pensamiento mal formulado, un miedo sin base, un recuerdo que debería haberse quedado en el pasado. Pero en lugar de cortar, alimentas. En lugar de disolver, amplificas. Conoces ese ciclo. Una idea aparece, parece inofensiva, pero la aceptas, la repasas, la repites, la amplificas, y cuando te das cuenta estás en crisis por algo que empezó como una pequeña nube en el cielo. La filosofía estoica enseña que la mente necesita límites, incluso más que el cuerpo. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Es decir, el problema no es que el pensamiento surja, el problema es no ponerlo a prueba. El estoico no acepta todo pensamiento como verdad. Él cuestiona, corta, filtra y si es necesario, descarta. Yo mismo ya me dejé llevar por pensamientos que hoy no tienen ningún sentido, cosas pequeñas que se convirtieron en tormentas. Pero con el tiempo y con la práctica estoica aprendí a actuar más rápido. Porque existe un momento en el que la idea todavía es débil, y, si actúas ahí, muere. La sabiduría estoica es, entre otras cosas, una espada mental, y esa espada necesita usarse con precisión. Si la mente empieza a producir ideas que debilitan, que distorsionan, que causan sufrimiento innecesario, deben ser cortadas con convicción. El problema es que la mayoría de las personas romantiza sus propios pensamientos. Creen que solo porque nacieron en su cabeza deben ser verdad. Pero la mente también miente. Y si no tienes disciplina para percibirlo, te saboteará desde dentro. Imagínalo siguiente. Estás caminando por un camino de tierra y aparece una piedra. Si la quitas de inmediato, el trayecto sigue ligero. Pero si la dejas, tropiezas. Si tropiezas una vez, pierdes el ritmo. Y si tropiezas de nuevo, empiezas a culpar al camino. Pero el error fue simple: no quitar la piedra cuando era fácil. Así ocurre con los malos pensamientos. Aparecen y si no los enfrentas al comienzo, se convierten en ansiedad, miedo, obsesión. La mente estoica es como un jardín disciplinado. Lo que no sirve se arranca, lo que crece demasiado se poda, y lo que florece con sabiduría se cultiva. La próxima vez que aparezca ese pensamiento, lo sabrás. Sentirás la desviación, reconocerás el veneno disfrazado y en ese momento actuarás.
porque quien espera demasiado para reaccionar termina siendo dominado. Y el estoico no nació para ser rehén de su propia mente, nació para comandarla. Existe una trampa silenciosa que enferma a más personas que cualquier tragedia externa. Creer todo lo que pasa por la propia cabeza. La mayoría de las personas nunca se ha detenido a cuestionar esto. Sienten que un pensamiento surge e inmediatamente asumen que es verdadero. Si parece real, entonces es real. Si suena amenazante, entonces el peligro existe, y así es como la mente crea prisiones invisibles. El estoicismo comienza precisamente rompiendo esa ilusión. La filosofía estoica enseña algo simple, pero profundamente liberador. El pensamiento es solo pensamiento, no es un hecho, no es destino, no es una sentencia. Es solo una interpretación momentánea, muchas veces fallida, exagerada o contaminada por el miedo. Epicteto fue directo como pocos lograron ser. Lo que te perturba no es lo que ocurre, sino la opinión que formas sobre lo que ocurre. Esa frase parece obvia hasta que te das cuenta de que vives como si fuera lo contrario, como si cada idea negativa fuera una predicción confiable del futuro, como si cada sensación interna fuera una advertencia real de peligro. Yo sé cómo es. A veces, el pensamiento surge de la nada en medio de un momento común. Estás en silencio, tal vez con el sonido distante de la ciudad dormida, una luz tenue en el ambiente, el cuerpo aparentemente tranquilo, y de repente la mente dispara. ¿Y si sale mal? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si pasa algo? No hay ninguna evidencia, ningún hecho nuevo, solo un pensamiento, pero el cuerpo reacciona como si fuera real. Y ahí es donde la ansiedad se instala, porque cuando tratas los pensamientos como realidad, el cuerpo entra en estado de alerta. El corazón se acelera, la respiración se acorta, la mente empieza a correr detrás de sí misma. El estoico hace el movimiento opuesto, crea distancia, observa el pensamiento como quien observa una nube pasar, no corre detrás, no lucha, no se identifica. Marco Aurelio escribía para sí mismo como alguien que necesitaba recordarse todos los días esa diferencia esencial. Lo que aparece en la mente no tiene poder por sí solo. El poder nace cuando crees sin cuestionar. Gillen. Sabiduría estoica no te ordena pensar positivo. Te ordena pensar con precisión, preguntar con frialdad. ¿Esto es un hecho o solo una hipótesis? ¿Esto ya ocurrió o estoy anticipando sufrimiento? ¿Esto está bajo mi control o estoy gastando energía en fantasmas? Cuando entiendes esto, algo cambia por dentro. La mente empieza a perder su autoridad absoluta. Deja de ser un tirano y pasa a ser una herramienta. El estoico aprende a decir en silencio, esto es solo un pensamiento, y lo repite tantas veces como sea necesario, hasta que el cuerpo lo entienda, hasta que la mente desacelere, hasta que el ruido pierda fuerza. Los pensamientos negativos seguirán apareciendo. Eso no cambia. Lo que cambia es la relación que tienes con ellos. Dejas de obedecer automáticamente, de asustarte con cada idea extraña. Dejas de confundir sensación con realidad. Y cuando esa separación ocurre, la ansiedad pierde su alimento, porque vive de la confusión entre lo imaginado y lo real. El estoicismo no promete una mente vacía, promete una mente lúcida. Y una mente lúcida no se arrodilla ante cualquier pensamiento que aparece. Observa, elige, comanda. Existe un momento específico en el que la mayoría de las personas pierde el control. No es cuando algo malo sucede, sino cuando la mente empieza a hablar demasiado sobre lo que sucedió o sobre lo que podría suceder. La ansiedad no crece en el hecho, crece en el ruido interno. La filosofía estoica entiende algo que el mundo moderno olvidó. El silencio no es ausencia, es dominio. Quien no logra silenciarse por dentro vive reaccionando por fuera.
Y quien reacciona todo el tiempo se desgasta, se confunde, se enferma. Séneca escribió que el sabio soporta en silencio aquello que el ignorante convierte en espectáculo, y esto vale especialmente para lo que ocurre dentro de la cabeza. La mente, cuando no está entrenada, grita, dramatiza, repite escenarios, transforma pequeñas tensiones en amenazas enormes. Pero el estoico no discute con la mente en el calor del momento. No intenta vencer a gritos. Hace algo más difícil: silencia. Sé cómo suena para quien nunca lo intentó. Parece pasividad, parece huida, pero no lo es. El silencio, en el estoicismo, es una postura activa, elegir no reaccionar de inmediato, crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Piénsalo conmigo: una llovizna golpeando la ventana, el ambiente en penumbra, el cuerpo cansado al final del día, y la mente empieza a girar. Exigencias, arrepentimientos, anticipaciones. Quiere respuesta, quiere reacción, quiere movimiento. Y es exactamente ahí donde necesitas hacer lo opuesto: quedarte quieto por dentro. No alimentar, no comentar mentalmente, no entrar en el debate. Epicteto enseñaba que no estamos obligados a acompañar todo pensamiento que surge, y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que puedes no responder, la mente empieza a perder fuerza. El silencio interno no llega de golpe, se construye. A veces empieza con unos pocos segundos, otras con una respiración más lenta, una mirada fija, una postura firme, pero siempre empieza con una decisión: no voy a reaccionar ahora. La ansiedad odia el silencio. Necesita movimiento, diálogo interno, explicaciones infinitas. Cuando te callas por dentro, se queda sin combustible. El estoico aprende a observar su propia mente como quien observa a un niño agitado. No pelea, no grita, no negocia por impulso, solo mantiene presencia y espera a que el ruido pase. Marco Aurelio se escribía a sí mismo como alguien que necesitaba recordarse cada día volver al centro, no responder a todo, no explicarse ante cada pensamiento. Y aquí hay un detalle importante: silenciar no es reprimir, es no identificarse. No finges que el pensamiento no existe. Simplemente no te dejas arrastrar por él. Con el tiempo ocurre algo interesante. La mente empieza a entender quién manda, prueba menos, grita menos, exige menos. La sabiduría estoica transforma el silencio en refugio. En lugar de ser un lugar incómodo, se envuelve un espacio seguro, un punto de retorno. Y cuando el mundo exterior esté ruidoso, opiniones, exigencias, expectativas, comprenderás que el verdadero poder no está en responder a todo, sino en elegir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo permanecer en silencio. Porque quien domina el silencio interno no necesita ganar discusiones externas. Ya ganó la más difícil de todas, la que ocurre dentro de su propia mente. Gran parte de la ansiedad nace del apego a lo que no está en tus manos. Sientes que algo sucede o podría suceder y tu mente actúa como si pudiera controlarlo todo. Intentas prever, proteger, planificar cada detalle, pero cuanto más intentas dominar lo externo, más te desordenas por dentro. El estoicismo trae una verdad simple y profundamente liberadora. No controlas todo y no necesitas controlarlo todo. De hecho, cuanto más intentas aferrarte a lo que no depende de ti, más débil te vuelves. Epicteto decía que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Esta distinción es el punto de partida de la filosofía estoica y también el punto donde la ansiedad empieza a desaparecer. Yo también luché con esto. Querer que las personas actúen de la manera correcta, querer que el mundo sea justo, querer que todo ocurra sin fallas, sin retrasos, sin imprevistos. Pero la vida no respeta ese tipo de expectativa, y cada vez que lo olvidaba, la ansiedad venía como castigo. El estoico entrena la mente para no desperdiciar energía. Enfrenta un problema
Y se pregunta, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, suelta. Parece simple, pero es uno de los ejercicios más poderosos de la filosofía estoica y también uno de los más difíciles. Porque el ego quiere control, la mente quiere certeza, y el mundo nunca entrega ninguna de las dos. Piensa en una situación común. Estás esperando una respuesta importante, tal vez un examen, un mensaje, una decisión que alguien necesita tomar. La mente empieza a girar. Intentas prever escenarios, crear diálogos, imaginar lo peor o lo mejor, pero la verdad es que nada de eso cambia el resultado. Lo único que cambia es tu estado interno. Es como sostener una cuerda que no está atada a nada. Aprietas, tensionas, cansas los dedos, pero el otro lado no responde. La sabiduría estoica entra exactamente ahí. No te dice que abandones. Te dice que enfoques tu energía en lo que realmente puedes hacer, prepararte, fortalecerte, organizarte, actuar con presencia. Marco Aurelio me enseñó que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Esa frase resuena como un recordatorio silencioso cada vez que la mente quiere controlar lo incontrolable. En lugar de intentar cambiar lo externo, cambia lo interno. En lugar de luchar contra el viento, ajusta las velas. Puedes estar viviendo un día con 1000 variables fuera de tu alcance y aún así elegir tu actitud. Puedes cuidar tu cuerpo, respirar despacio, hablar menos, silenciarte y observar. Puedes dar un paso real en lugar de girar dentro de la ilusión del control. La filosofía estoica no te vuelve pasivo, te vuelve inteligente. Redirige tu fuerza hacia donde realmente produce resultado. Y eso, con el tiempo, cura la mente. Porque el caos siempre existirá, pero vivir intentando controlar lo incontrolable es lo que enferma. Suelta lo que está fuera, comanda lo que está dentro, y lo demás se reorganizará alrededor de tu presencia. La mente ansiosa es como una selva densa por la que camina sin mapa. Todo asusta, cada sonido parece un peligro, cada sombra se convierte en amenaza. Pero eso no ocurre porque haya monstruos reales escondidos allí. Ocurre porque no estás armado. El estoicismo enseña que la única protección verdadera contra el colapso mental es la razón. Y no una razón teórica, académica y fría, sino una razón afilada, práctica, entrenada para actuar en el campo de batalla. En la filosofía estoica, la razón es una espada, y todo pensamiento irracional, todo impulso descontrolado, toda ansiedad sin fundamento, es un enemigo que debe ser enfrentado. Séneca decía que nada es tan terrible que no pueda ser vencido con la razón. Esa frase debería estar escrita en la puerta de tu mente, porque cuando la ansiedad llegue, no puedes estar desarmado. ¿Y cómo se arma la mente? Con preguntas, con confrontación, con lucidez, con la práctica constante de no aceptar todo lo que aparece como verdad. Imagina esto. Estás solo en casa, el sonido lejano del refrigerador, una noche silenciosa y tranquila. De repente surge un pensamiento. ¿Y si le pasa algo a alguien que amo? El corazón se acelera, el cuerpo cambia, pero en lugar de entrar en pánico, el estoico se posiciona. Con voz firme por dentro pregunta, ¿esto está ocurriendo ahora? ¿Tengo alguna evidencia real o solo estoy proyectando miedo? Esta línea de pensamiento me fortalece o me debilita, y como una espada bien manejada, la razón corta el impulso. Marco Aurelio practicaba este ejercicio a diario. En sus escritos no se desahogaba, argumentaba con su propia mente, rebatía ideas nocivas con verdades simples. Recordaba lo que estaba bajo su control, recolocaba las emociones en su lugar correcto. El estoico moderno necesita hacer lo mismo. Entrenar la mente para actuar como un soldado disciplinado.
no entrar en pánico con cada ruido, no aceptar como legítima toda sensación. Yo ya viví etapas en las que la ansiedad parecía dominarlo todo, y aprendí en la práctica que el mayor error es intentar calmarse sin pensar. Lo que realmente calma es razonar, reorganizar las ideas como un general organiza a sus hombres antes de una guerra. No es salir corriendo, es observar, planear y actuar. Y no te engañes, esto exige fuerza, porque la razón casi nunca grita. La mayoría de las veces susurra. Mientras el miedo grita, el pensamiento estoico dice: espera, observa, reflexiona, responde con claridad. La sabiduría estoica afila la mente para que, cuando llegue el momento, no dude, porque dudar frente al pánico es perder. Pero confrontarlo con lucidez es empezar a vencer. No necesitas eliminar todos los pensamientos negativos, solo necesitas aprender a cortarlos cuando amenacen cruzar los límites. La mente es tu herramienta, y la espada más afilada del estoico es la razón puesta en práctica. Lo primero que haces al despertar está moldeando silenciosamente tu mente para el resto del día, y la mayoría de las personas no se da cuenta de eso. Despiertan con el celular en la mano. Ya reciben mensajes, notificaciones, ruidos, exigencias. Abren la puerta del mundo antes de abrir su propia conciencia. Y luego se preguntan por qué están ansiosos, dispersos, reactivos. La filosofía estoica enseña que el momento más importante del día es el comienzo. Marco Aurelio escribía en las primeras líneas de sus pensamientos: al levantarte, recuerda que saldrás a encontrarte con personas egoístas, ingratas y envidiosas. Él no escribía eso para volverse negativo. Lo escribía para prepararse, porque el estoico no se lanza al caos del mundo sin estar listo. Inicia el día con blindaje. Yo también viví la trampa de despertar corriendo, de abrir los ojos y ya sentirme atrasado, de saltarme el silencio, el cuerpo y la mente para ir directo al mundo exterior. Y puedo asegurarte que la diferencia entre empezar con ruido y empezar con orden es brutal. Un estoico moderno necesita un inicio firme. No hablo de una rutina mágica llena de reglas, sino de una elección intencional. No voy a entregar mi primera hora al mundo. Puede ser una taza de café caliente en silencio, el sonido del agua en la ducha con la mente limpia, una lectura breve, una respiración consciente o simplemente quedarte allí, mirando por la ventana mientras el cielo empieza a aclarar. Lo importante no es el ritual en sí, sino la presencia, la decisión de empezar el día contigo mismo y no con los demás. El cerebro, en los primeros minutos tras despertar, está en un estado vulnerable. Es como tierra, infértil. Si siembras agitación, cosechas confusión. Si siembras orden, cosechas claridad. Y eso se multiplica a lo largo del día, porque el inicio define el ritmo. Séneca decía que el sabio comienza el día como un general, consciente de que habrá batalla, pero que solo un necio entra en guerra desarmado. Tu mañana necesita ser un campo de entrenamiento, no un campo de distracciones. Porque el mundo va a tirarte, va a distraerte, va a intentar dominarte. Pero si empiezas el día con presencia, nada de ahí fuera te arrastrará con tanta facilidad. Claro que no todos los días serán perfectos. Habrá mañanas confusas, habrá días en los que falles. Pero lo importante no es la perfección, es la intención. Decides que tu mente no es territorio de nadie y que al menos al inicio del día tú estarás al mando. Concéntrate en lo esencial. Mantén la calma, mueve el cuerpo, reza, respira, piensa, pero en silencio. Recuerda tus principios, conéctate con lo que importa y solo entonces abre la puerta al mundo. Porque quien empieza el día con dirección tiene muchas menos posibilidades de ser destruido por la confusión. Hay días en los que el cuerpo pide descanso. Te levantas más lento, el peso en los hombros parece mayor
y hasta el café tarda en hacer efecto. Y es precisamente en esos días cuando el verdadero estoico se revela, porque el estoicismo no fue hecho solo para cuando todo está en orden. Fue forjado para los días difíciles, cuando el cansancio intenta convertirse en excusa. Existe una trampa peligrosa en la mente moderna. Cuando el cuerpo está cansado, cree que tiene permiso para abandonarlo todo. Rutina, principios, postura, claridad. Pero el estoico piensa diferente. Puedes descansar el cuerpo, sí, pero la disciplina continúa. Porque la disciplina no es una carga, es dirección. Y cuando estás cansado, lo último que puedes perder es la dirección. Marco Aurelio, escribiéndose a sí mismo en las madrugadas frías de campaña militar, dejó esto claro. No naciste para el placer, sino para la acción. No lo decía para violentarse, sino para recordarse que la misión no puede tirarse por la borda cada vez que la voluntad vacila. Yo ya viví días así, días en los que cada paso parecía un esfuerzo, y aprendí que en esos días lo que me sostuvo no fue la motivación, fue el compromiso. Compromiso con los principios, con lo que sé que me mantiene sano, con lo que me fortalece a largo plazo, incluso cuando no tengo ganas a corto plazo. Si estás cansado, cuida el cuerpo, duerme, respira profundo, baja el ritmo, pero no sueltes la sabiduría estoica, porque en ella está tu eje, y perder el eje en momentos de fragilidad es abrir la puerta al caos. Es en esos días cuando la mente empieza a susurrar, solo hoy, déjalo pasar, te mereces relajarte de todo, luego retomas, y si escuchas demasiado, pierdes semanas por culpa de un solo día malo. La filosofía estoica enseña constancia, y constancia no es rigidez, es firmeza con inteligencia. Adaptas el gesto, pero no abandonas el gesto. Cambias la intensidad, pero no sueltas la esencia. Piensa en un guerrero en entrenamiento. Si se lesiona, cuida el cuerpo, pero aún así afila la espada. Observa, estudia, se mantiene presente, porque sabe que la disciplina no es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. La sabiduría estoica es una forma de presencia, y la presencia no necesita ser performativa. A veces es silenciosa, está en mantener la mirada firme, en seguir respirando con conciencia, en hacer bien lo básico, incluso cansado. En un día difícil quizá no consigas ganar una batalla, pero aún puedes proteger tu territorio interno, y eso, por sí solo, ya es una victoria. Así que la próxima vez que llegue el cansancio, dite a ti mismo, hoy voy a descansar, pero no voy a abandonarme, porque el estoico sabe que abandonar la disciplina es más agotador que continuar con ella. Solución 8. Camina sin auriculares. Solo tú, la calle y el viento. Hoy casi nadie camina en silencio. Todo el trayecto se ha convertido en una huida, auriculares en los oídos, música alta, un podcast sonando, los ojos atrapados en la pantalla. La gente ya no camina, se distrae mientras camina, pero el estoico ve el acto de caminar como un acto de presencia y sobre todo como una prueba de autonomía mental. Porque caminar sin auriculares, sin distracciones, solo con los propios pensamientos y el sonido del mundo alrededor, revela algo importante, si eres capaz de estar contigo mismo. Hay momentos en los que el silencio externo activa el ruido interno, y es precisamente por eso que debes enfrentarlo. Necesitas dejar que la mente hable para poder escucharla. Necesitas encarar el torbellino para aprender a comandarlo. Y la caminata silenciosa es uno de los ejercicios más antiguos y más eficaces para la claridad mental. Séneca recomendaba el retiro voluntario, no solo en el campo, sino dentro de uno mismo. Y puedes practicarlo en medio de la ciudad, entre autos y aceras, simplemente decidiendo, hoy voy a caminar conmigo mismo.
sin música, sin contenido, sin intentos de huir de lo que siento. Yo suelo hacer esto cuando la mente está demasiado agitada. Salgo de casa, cierro la puerta y no llevo nada más que lo esencial. En la primera cuadra, los pensamientos se disparan. En la segunda, gritan. En la tercera, empiezan a disolverse. Y en la cuarta, el silencio comienza a ocupar espacio. No es cómodo, pero es necesario, porque la mente necesita aprender que no es tu dueña, es tu sirvienta, pero solo obedecerá después de que le demuestres que eres capaz de encararla sin distracciones. Marco Aurelio escribía que el hombre se aleja de sí mismo más que de cualquier otra persona, y eso se refleja incluso en los actos pequeños, en los minutos antes de dormir, en las pausas del trabajo, en las caminatas cortas. Siempre corres hacia afuera cuando lo que más necesitas es volver hacia adentro. Durante una caminata silenciosa, percibe lo que te rodea, el sonido de los pasos en el suelo, el ritmo de tu respiración, el toque ligero del viento frío atravesando la ropa, los detalles en los árboles, en las ventanas, en las personas. La filosofía estoica se vive con los ojos abiertos, con los oídos atentos, con la mente presente, y la presencia comienza en el cuerpo. Caminar sin auriculares es una forma práctica de recordarte que estás vivo, que el mundo está aquí, que el ahora existe, incluso cuando la mente quiere arrastrarte al futuro o al pasado. No tiene que ser todos los días, pero elige momentos para estar completamente despierto, sin ruido externo, sin ruido interno. Camina, observa, respira, y cuando termines te darás cuenta de que, aunque no hayas resuelto todo, tu mente está más clara, más tranquila, más tuya. Porque a veces la mejor terapia estoica no está en grandes libros o frases profundas, sino en una decisión simple: apagar los auriculares, silenciar el mundo y volver a caminar contigo mismo. Vives dentro de tu mente todos los días, a toda hora, incluso cuando estás en silencio, incluso cuando finges estar demasiado ocupado para notarlo. La pregunta es: ¿el lugar donde habitas está limpio? ¿Está organizado? ¿Está en paz? Mucha gente cuida la casa, el cuerpo, la ropa, el coche, pero descuida su propio espacio interno. Y ahí está el peligro, porque una mente desorganizada puede convertir incluso los mejores momentos en tormento. Una mente caótica es como una habitación oscura, llena de muebles fuera de lugar. Tropiezas con tus propios pensamientos, te lastimas con los recuerdos, te sientes sofocado por la cantidad de cosas que ni siquiera deberían estar ahí. La sabiduría estoica muchas veces comienza con esta percepción. Marco Aurelio decía que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu alma. Y no es una frase bonita, es una advertencia. Si tu mente es el lugar donde vives, entonces necesita ser un lugar habitable. ¿Y cómo se construye eso? Con disciplina, con selección, con limpieza, con vigilancia constante. No puedes impedir que los pensamientos negativos llamen a la puerta, pero puedes impedir que se queden a vivir. No necesitas aceptar cada recuerdo como verdad, cada duda como sentencia, cada miedo como oráculo. El estoicismo enseña que la mente necesita un guardián constante, alguien que filtre lo que entra y lo que permanece. Yo mismo he vivido épocas en las que mi mente parecía un ático abandonado, todo amontonado, todo fuera de orden y, lo peor, sin el valor de tocar nada. Porque reorganizar exige enfrentar, exige decisión. Pero puedo afirmarlo, la paz que viene después vale cada segundo de esfuerzo. Es como abrir las ventanas de una casa cerrada durante años. La luz entra, el aire circula, las cosas empiezan a tener sentido. Y eso puede empezar ahora, con un cuaderno en blanco, con una caminata en silencio, con una mañana sin celular, con una conversación honesta contigo mismo,
con el acto de decir, esta idea ya no me sirve. La filosofía estoica no espera que tengas una mente perfecta, solo exige que la cuides como cuidas el cuerpo, con firmeza, con intención, con respeto. Piensa en tu mente como un templo. Puedes decorarlo con recuerdos que te fortalezcan, con valores que te guíen, con verdades que te liberen. O puedes dejar que se derrumbe bajo basura mental, ruidos externos y pensamientos automáticos que nunca fueron cuestionados. La elección es tuya, pero el efecto lo sentirás en la forma en que despiertas, en la forma en que reaccionas, en la forma en que sientes o dejas de sentir. Séneca escribió que el espíritu necesita espacios amplios, y solo descubres cuánto estás encerrado cuando empiezas a limpiar, cuando dejas de acumular, cuando decides vivir en paz con tu propio pensamiento. Vives ahí dentro todos los días. Así que convierte tu mente en un lugar donde puedas permanecer sin lastimarte. Porque si la mente es habitable, ningún caos externo podrá desalojarte de ti mismo. Cuando la mente se acelera demasiado, el error más común es pensar que hay algo fundamentalmente mal contigo, como si la ansiedad, la confusión o el exceso de pensamientos fueran un defecto interno, una falla de fábrica. Pero no lo son. Una mente agitada no es el problema en sí, es solo la alarma. Está señalando algo. Y el estoico aprende a escuchar esa alarma con calma, no con pánico. ¿Conoces esa sensación de no poder dejar de pensar, como si hubiera muchas ventanas abiertas al mismo tiempo y ninguna te llevara realmente a algún lugar? Eso es. Tu mente está cansada de intentar resolverlo, un todo a la vez, pero en lugar de desacelerar, acelera aún más porque cree que así lo logrará. Y no lo logra. Séneca decía que nada es más digno de desprecio que una mente que se dispersa en todas las direcciones. Y esa frase no es un juicio, es un recordatorio de que la dispersión constante debilita. Empiezas a pensar demasiado, a sentir demasiado, a anticipar demasiado y a hacer menos. El cuerpo se bloquea, el enfoque desaparece y la ansiedad crece. Pero aquí está la clave. Esto es un síntoma, no una sentencia. El estoicismo nos enseña a separar lo que sentimos de lo que somos. Puedes tener la mente acelerada sin ser una persona débil. Puedes estar confundido sin estar perdido. Puedes estar ansioso y aún así actuar con presencia. Marco Aurelio se escribía a sí mismo como quien calma a un niño agitado. Vuelve al centro. La respiración todavía es tuya. La razón todavía es tuya, la acción todavía es posible. Y eso es lo que hace el estoico. Observa su propia mente como quien examina a un caballo inquieto antes de la batalla. No le grita, no se desespera, sostiene firme las riendas y conduce. Yo también he tenido días en los que mi mente parecía una tormenta, y en lugar de luchar contra ella, aprendí a preguntar, ¿qué está tratando de mostrarme? ¿De dónde viene este exceso que estoy evitando enfrentar? Estas preguntas cambian el juego porque desplazan el foco del caos hacia la claridad. La mente acelerada suele ser síntoma de tres cosas. Primera, falta de dirección. No sabes qué priorizar, entonces piensas en todo al mismo tiempo. Segunda, huida del presente. Evitas lidiar con el ahora y te pierdes en el futuro o en el pasado. Tercera, acumulación no resuelta. Emociones y pensamientos no procesados que siguen circulando, pidiendo atención. La sabiduría estoica te invita a encarar estas causas con firmeza, respirar profundo, reducir, priorizar, actuar con lentitud estratégica. No necesitas pensar menos, necesitas pensar mejor. No necesitas eliminar los pensamientos, necesitas organizarlos. Y sobre todo, necesitas recordar, la agitación mental no define quién eres. Es solo el eco de un sistema sobrecargado.
y los sistemas pueden reiniciarse, redirigirse, reprogramarse con principios sólidos, como los que ofrece el estoicismo. No confundas el síntoma con tu identidad. La mente acelerada es solo el reflejo de un exceso que aún no has aprendido a podar, pero ahora puedes. La mente ansiosa tiene memoria corta. Olvida con facilidad lo que ya venciste. Borra los días en los que te mantuviste firme. Ignora las noches en las que parecía imposible y aún así continuaste. Y por eso, cuando el miedo regresa, parece nuevo, más grande, invencible. Pero no lo es. Solo necesitas recordar. La filosofía estoica nos enseña que la mente necesita ser constantemente reeducada. Marco Aurelio no escribía para los demás, escribía para sí mismo, como recordatorios, como anclas, como formas de mantener viva la memoria de lo que realmente importa. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Todo lo que te ocurre ya le ocurrió a otros, y muchos lo soportaron. Estas palabras no son poesía, son prácticas, porque la mente no se fortalece con promesas, sino con pruebas. Y la mejor prueba de que puedes enfrentar el ahora es todo lo que ya enfrentaste ayer. ¿Recuerdas aquella situación que parecía el fin? ¿Aquel día en que el peso en el pecho era tan grande que apenas podías respirar? ¿Recuerdas la pérdida, el rechazo, el miedo? Pasaste por eso. A veces en silencio, a veces temblando por dentro, pero pasaste, y ahora estás aquí, respirando, escuchando, pensando, luchando por seguir evolucionando. Eso, por sí solo, es fuerza. Cuando la mente entre en pánico, detente, cierra los ojos, vuelve atrás en el tiempo, trae a la superficie un momento difícil. Recuerda cómo te sentías, cómo parecía no haber salida, cuánto dolió. Ahora mira la escena desde fuera. Mira a la versión de ti que atravesó eso. Observa el coraje discreto en sus ojos. El pequeño paso que decidió continuar. Ese eres tú. Y si venciste antes, puedes vencer de nuevo. No de la misma forma, no con las mismas armas, pero con la misma esencia. Recuerdo noches en vela, pensamientos acelerados, sensaciones que parecían definitivas, pero nada era tan permanente como parecía, porque el dolor es real, pero también es transitorio. La mente grita, pero también aprende, y el estoico es quien se enseña a sí mismo día tras día. Ya enfrenté el caos y sigo de pie. Ya me sentí débil, pero seguí caminando. Ya tuve miedo, pero no desistí. La memoria es un arma. Usada de la forma correcta, te protege, te ancla, te cura. No necesitas motivación, necesitas reconocimiento, reconocer la fuerza que ya existe dentro de ti. La sabiduría estoica no necesita ser nueva, necesita ser recordada. Mira a tu alrededor ahora. Respira despacio. Siente el aire frío entrando, el pecho elevándose, los hombros relajándose. Estás en el presente, pero llevas dentro de ti la prueba de todas las batallas ganadas. No lo olvides, no te subestimes, no te dejes engañar por la prisa de la mente. Lo que hoy te asusta quizás sea menor que lo que ya enfrentaste sin darte cuenta. Y cuando recuerdas tu fuerza, la ansiedad empieza a perder la voz. No necesitas dominar el mundo, necesitas aprender a dominar tu mente, porque es ahí donde todo comienza y casi siempre donde todo termina. La ansiedad, el miedo, el pensamiento en espiral, nada de eso tiene el poder de destruirte a menos que entregues el control, y ahora ya tienes lo que necesitas para no entregarlo más. Así que comparte este video con quien necesite recuperar el control por dentro. Dale like, suscríbete, y si alguna parte de este video te despertó, te confrontó o te dio claridad, no te vayas sin registrar ese compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios con honestidad, aprendí y voy a practicar. Porque a veces todo lo que la mente necesita es que finalmente dejes de huir de ella y empieces a comandarla. Cuídate y
Hasta el próximo video.